una juez de la República dijo que el proceso tenía que empezar desde cero, porque la indagatoria de la Corte no es equivalente a la imputación de la Fiscalía. En un fallo de tutela, la Corte Constitucional, en una votación 5-4, asimiló absurdamente la indagatoria a la imputación. El magistrado ponente, Alejandro Linares, filtró la ponencia a un periodista amigo suyo. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco en medio de una dicotomía, porque yo no sé cómo presentar esta noticia, si con la alegría que esperaban millones de colombianos o con la tristeza que hoy viven en estos momentos horribles otra cantidad, otro puñado de colombianos por lo que pasó con el presidente eterno, con el hombre de la mano firme y el corazón grande, con el hombre que prometió acabar con las guerrillas en 4 años, no pudo en 8 y quería 12 años, y como no le dieron los 12 años, entonces puso presidente otros 8 años y después puso presidente otros 4 años, mejor dicho, un hombre que prácticamente duró 20 años en el poder y que está esperando a que se acabe el gobierno de Gustavo Petro para empezar a poner presidente otra vez. Y yo sé que ustedes ya saben de quién estoy hablando y yo sé que ustedes ya saben a quién voy a mencionar acá, pero tocaba hacerle esta entrada porque para algunos Álvaro Uribe Vélez está siendo víctima del complot del castrochavismo, del complot del comunismo, de esta tiraría y de esta dictadura del señor Gustavo Petro, que no va a descansar hasta ver a don Alvarín Pingüín en la cárcel, hasta verlo metido en la guandoca y hasta haber consagrado su plan, que es apoderarse de este país que tan boyante era, de este país que tan rico era hasta que llegó esta plaga castrochavista y comunista que terminó por sumirnos en la pobreza y sobre todo en la desdicha y en la miseria. Así que empezamos este Notiparaco diciéndole a la gran fanaticada del uribismo que también me ve, porque ellos son felices viéndome a mí, ellos son felices dándose palo ellos mismos con el juicio de don Álvaro Uribe Vélez. Y todo el mundo estará preguntando, pero ¿cómo así? Que Álvaro Uribe Vélez va a juicio. ¿Cómo así que van a meter a la cárcel al mejor presidente que ha tenido este país? Y Álvaro Uribe Vélez desde el ubérrimo estará diciendo, cuando se pone la cámara al frente y se graba él mismo poniendo cara de buena gente, una cara que asemeja un parecido con el señor Roberto Gómez Bolaño. O sea, estaríamos hablando que don Álvaro Uribe Vélez es el Chespirito de la política colombiana. Y yo sé que todos ustedes saben que dice que presuntamente a don Alvarín Pingüín en el bajo mundo lo reconocen como Chespirito. Estará ya en su casa con cámara en mano diciendo: esto es un complot del castrochavismo. Es que yo sabía que en cualquier momento me iba a pasar esto. Yo no debía haber dejado que Petro fuera presidente. Es que a mí una vez esto me lo hizo Juan Manuel Santos. Me traicionó. Y yo de Petro no podía esperar otra cosa. Aunque yo no lo apoyé, yo fui a tomar café con él. Y ese café a mí no me salió en nada. Mejor dicho, es que uno con comunista y castrochavista no puede haber trato. Lo que sí es cierto es que esto no tiene nada que ver con el señor Gustavo Petro. Esto no tiene nada que ver con el gobierno actual. Y esto sí tiene mucho que ver con la justicia de este país, que anda en un ritmo paquidérmico, con una lentitud asombrosa y que se han demorado por lo menos 20 años en echarle mano a este berraco. Si no son 20 años, son 30, y no son 30, son por lo menos 40. Y ustedes pensarán, pero ¿cómo así que 40 años? Y es que el actuar presuntamente delictivo de don Alvarín Pingüín, pues no empezó en el 2002 cuando se hizo presidente de la República, no señores. Este berraco viene por lo menos
años, desde finales de los 70, haciendo una cantidad de cosas que hoy en día lo tienen prácticamente a puertas de irse directamente a la Guandoca. Y lo más irónico de todo esto es que Alvarín Pingüín no va a ir a la cárcel porque lo descubrieron con las manos en la masa, después de una investigación ardua, después, mejor dicho, de haberse quemado las pestañas viendo cómo cogían a este pequeñín que ha hecho hasta para vender en este país, sino que el mismo Álvaro Uribe Vélez fue el que propició lo que está viviendo hoy en día. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así que el mismo? Sí, señores, Álvaro Uribe Vélez prácticamente se puso la soga al cuello e incitó a la justicia que lo investigaran, para ahora terminar prácticamente que pidiendo cacao para que no lo metan en la cárcel, porque esto empezó más o menos hace unos 10 años, cuando don Álvaro Uribe Vélez, elegido senador de la República, porque es que este berraco no descansa, este berraco le gusta el poder. Eso en el 2010 puso a Juan Manuel Santos, y como se le descarriló, en el 2014 él mismo se hizo elegir como senador para poner a Juan Manuel Santos en cintura, porque aquí hay que hacerle caso a este pequeño capataz, a este pequeño emperadorcito que ostenta tierras como un berraco en este país. Don Álvaro Uribe Vélez le dijo a la Corte Suprema de Justicia que el señor Iván Cepeda, el senador de la República, Iván Cepeda, estaba pagando testigos y estaba sobornando testigos para cambiarle los testimonios y para que estos hablaran en contra de Álvaro Uribe Vélez. Y entonces él, creyendo es el dueño de este país, creyendo es el reyesuelo colombiano, le mandó la Corte Suprema a don Iván Cepeda, y resulta que la Corte Suprema efectivamente hizo su investigación y cayeron en la cuenta de que Iván Cepeda no era el que estaba pagando testigos, no era el que estaba cambiando los testimonios y no era el que estaba sobornando, sino que quienes estaban haciendo esto eran nada más y nada menos que los abogados estrellas de don Alvarín Pingüín, o sea, los abogados de Álvaro Uribe Vélez, que ya hablándolo ciertamente aquí en este canal son una cantidad de levantados que se han creído pues también los dueños del país y que tienen unas costumbres bastante traquetas. Y estoy hablando claramente de don Abogánster, que dijo que a él no le decían Abogánster sino Abohámster, que porque yo no sé quién decía que él parecía un hámster. El señor Diego Cadena, que terminó encadenado también, o sea, encanado, y que no supo cómo decir que era lo que estaba pasando. Mejor dicho, don Alvarín Pingüín, la Corte Suprema le dijo: venga, mijo, ustedes son los que están en esto, y esta investigación va, espero para usted, y donde le demostremos que usted está sobornando testigos con sus abogados, usted va a tener que responderle a la justicia y me va a tener que ir directamente a la Guandoca con la otra gente divinamente, caray, que está pagando condenas por andar haciendo cositas corruptas en este país. Pues resulta que don Alvarín Pingüín, como una cabeza muy pensante, como es una neolumbrera neoliberal, como en algún momento lo dijo nuestro queridísimo Jaime Garzón, dijo que él se salía de la Corte Suprema y que él no iba, y que mejor dicho que a él no le iba a investigar la Corte Suprema, sino las fiscalías de bolsillo que siempre han trabajado muy bien para la derecha colombiana y para el uribismo acá en este país, y se puso en manos de la fiscalía. Desde ese año hasta ahora han pasado bastantes fiscales, como el señor Néstor Humberto Martínez, el mismísimo, u otros como el señor Gabriel Jaimes, que le han puesto la alfombra roja a este berraco para que se pasee por este país impune y haga hasta para vender. Pues ahora, con el cambio de fiscal y con la salida del fiscal Barbosa, que es el que se la vive pero también el que se la goza, lo llamaron al señor Alvarín Pingüín y le dijeron: no señor, usted no se puede estar saltando más la justicia, usted aquí no puede venir a hacer lo que se le haga la gana y nos vamos para juicio. Este juicio es el primer juicio a un expresidente de la República de Colombia, o sea que Álvaro Uribe Vélez pasa a ser el primer expresidente de la República de Colombia que ya estuvo preso en su propia casa, y el primer expresidente de la República de Colombia que va a juicio, y posiblemente el primer expresidente de la República de Colombia que va a ser condenado. A don Álvaro Uribe Vélez le esperan por lo menos 12 años de Guandoca, pero yo sé que él va a decir: es que yo soy un anciano, es que yo no puedo
estar tanto tiempo en la cárcel. A mí que me pongan a pagar la condena en mi casa, en el lugarrimo, con todas mis hectáreas. Que pago yo tengo hectáreas como... Este señor, en compañía de su señora esposa, de un momento a otro se hicieron dueños de muchas hectáreas, presuntamente porque el poder es pa' poder, ¿no? Y terrenos baldíos a nombre de ellos, y eso, mejor dicho, ostentan tierras como un berraco, porque así funciona la paracamenta acá en este país. A don Alvarín Pingüín entonces le espera la guandoca, pero vamos a ver qué pasa con la justicia colombiana. Por otro lado, están diciendo los periodistas del establecimiento, o sea, doña Vicky Dávila. ¿Dónde están Morales, don Luis Carlos Vélez en la W? Ay, no, es que estas son las cosas de Petro, que quería un fiscal de bolsillo para haberle hecho esto al presidente eterno. Estamos de luto aquí. ¿Cómo es posible que nos van a encarar al patrón? Y Evarsi Queen, y Luis Carlitos Vélez, y Salud Hernández, y el cipayo ese que era escribano de los Castaño, que está por allá en los Estados Unidos, que ya el señor Yamure o como se llama este berraco, que le salió a correr a Beto Coral cuando lo vio allá en Miami. Están inconsolables, pero lo que ellos no le han dicho al país son estas cositas que yo les voy a contar ahora. Ahí se las mando. En 1982, Álvaro Uribe Vélez fue expulsado de la alcaldía por presuntos vínculos con el narcotráfico. Él era alcalde de Medellín por allá en esos tiempos. En 1983 se embolataron 43 millones de pesos y nadie supo qué había pasado y que nadie pudo contestar. Como director de la Aeronáutica Civil, presuntamente don Alvarín Pingüín le otorgó 200 licencias al cartel de Medellín. Esto en algún momento lo dijo Popeye, pero después Popeye cerró la jeta porque no se puede hablar. A don Álvaro Uribe Vélez se le investiga por parapolítica y por el asesinato del señor Eudaldo Díaz. También se le relaciona con el pacto de Ralito y, además de todo, la elección del 2002 presuntamente patrocinada por La Gata, Mancuso, Enilce López y algunos otros paramilitares como Jorge 40. La operación Orión, que dejó un sinfín de muertos y desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín. También se le investiga por la masacre del Salado, por política y acompañado por presuntas ayudas de Zulema Jatín, don Macaco y doña Nilce López. DMG, el falso desmonte del paramilitarismo, lo que se conoció como Justicia y Paz. Las botas al revés, que también se conocen como los falsos positivos. Chuzadas del DAS, Agroingreso Seguro, los 12 Apóstoles, que fue el grupo paramilitar que creó su hermano, el señor Santiago Uribe, que también ha evadido la justicia presuntamente como se le ha venido en gana. La seguridad democrática, su relación con Odebrecht, su relación con el Ñeñe Hernández, robo multimillonario de Reficar, bonos de agua de Alberto Carrasquilla que dejaron 117 municipios sin agua y absolutamente en la pobreza, la presunta manipulación de testigos y las ayudas del señor Diego Cadena y Abelardo de las Priellas presuntamente. Y claro, tampoco se puede olvidar uno del señor Pedro Juan Moreno, quien en el año 2006 murió por unas circunstancias extrañas cuando el helicóptero en el que viajaba de la nave cayó. La reducción de mesadas a militares, la reducción del porcentaje del recargo, el que acabó además de todo también Telecom. Hay que recordar que don Álvaro Uribe liquidó empresas públicas como le vino en gana en el gobierno del año 2002 y en el año 2006 siguió con lo mismo y nadie salió a decir expropiación y castrochavismo. El que dio títulos mineros a privados, o sea, hijos de congresistas y ministros como su hermano. Tampoco está de más mencionar sus presuntas amistades con el clan Usuga y con el clan del Golfo. Mejor dicho, además de todo, añadirle aquí la desaparición de testigos que iban a atestiguar contra él y se fueron como por arte de magia a otro plano existencial. Así que, señoras y señores, no estamos hablando de una persecución de Gustavo Petro
Petro que quiera ver al señor Álvaro Uribe Vélez en la cárcel, ni una persecución del señor Gonzalo Guillén, ni de Miguel Ángel del Río, ni de Julián Martínez, ni de absolutamente ningún opositor, ni claramente del señor Iván Cepeda. Estamos hablando que Álvaro Uribe Vélez es posible el colombiano que más ha gozado de impunidad en este país, que más se ha saltado a la justicia y que más ha recibido beneficios de la misma por ser poderoso. Y entonces, así que para terminar este noticiero, hay que decirle a doña Andrea Nieto, hay que decirle a doña Vicky Dávila y hay que decirle a los periodistas del establecimiento que por una vez en su vida, por una vez sean imparciales e informen bien, porque los colombianos tienen derecho a saber cuál es el presunto caminar delictivo de don Álvaro Uribe Vélez, más conocido acá en Notiparaco como el culibajito bandido. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal, darle like y compartir. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon y a todos los que apoyan este noticiero para poder seguirle metiendo comida a esta barriga inllenable por demás.